Me llamo Jorge López. Durante años fui un pastor ferviente, un soldado de la fe. Mi voz resonaba en miles de corazones, y mi fe era inquebrantable. Pero todo cambió en un instante, cuando la tragedia se abalanzó sobre mi vida. Mi hijo, mi pequeño, mi luz quedó atrapado en un accidente. Y la esperanza que antes ardía en mi pecho se convirtió en cenizas. Busqué respuestas en la oración. Clamé al cielo en medio de la noche oscura. Cada vez que lo hacía, la soledad se hacía más palpable. Visité templos, meditaciones, pero en mi corazón solo había un eco vacío. En ese duelo silencioso, desprecié las imágenes que antes veneraba, incluido el manto de la Virgen María, a quien había considerado como un símbolo de debilidad. Un día, mientras el dolor me arrastraba al abismo, me encontré en la plaza del pueblo. Observé una celebración que me pareció absurda. La fe de otros, su júbilo, me quemaba. En un arranque de rabia, rompí mi imagen de la Virgen frente a la multitud, esperando ver el Eldiasis, ciclo de rechazo que profesaba. Pero lo inesperado ocurrió. Un silencio profundo se posó sobre el lugar, y una sensación de calidez invadió mi ser. Mientras la gente murmuraba y algunos lloraban, una anciana se acercó a mí. Su mirada era serena. Sostenía un manto azul que pareció brillar incluso en la penumbra de mi alma. Sin esperar respuesta, solo me dijo: «El amor no se rompe, Jorge. El amor perdura». En ese instante tuve una revelación. El manto que desprecié había venido a rescatarme, a recordarme que en lo más oscuro, la luz aún puede brillar. Hoy estoy aquí para compartir esta experiencia contigo. No para que me creas, sino para invitarnos a encontrar la esperanza donde menos la esperamos. Porque a veces, lo que rechazamos puede ser el único puente hacia nuestra sanación. Antes de continuar, quiero que me cuentes en los comentarios: ¿desde qué lugar me estás viendo? ¿Qué hora es en tu mundo? Y si alguna vez te has sentido tocado por lo inexplicable, suscríbete a El Manto de Hijos María, porque lo que vamos a revelar aquí cambiará tu forma de ver la fe. La noche había caído como un velo denso sobre mi alma. El silencio era ensordecedor, un eco de mis propios pensamientos, que se arremolinaban como hojas secas en un viento helado. Me encontraba solo en aquella habitación, un pequeño departamento que había dejado de sentirse como un hogar. Desde que mi esposa se fue, todo había cambiado. El dolor me abrazaba con fuerza. Ese vacío que se apoderaba de mí era palpable, casi físico. En ese instante, cuando la desesperanza se hacía más profunda, me deslicé en un sueño inquieto, donde la realidad y los susurros del más allá comenzaron a confundir mis sentidos. Fue en medio de ese sueño que la vi. Su presencia era como una luz suave, difusa, que no deslumbraba, sino que llenaba cada rincón con una energía cálida y reconfortante. No tenía rostro definido, pero sentí su mirada, una conexión que iba más allá de las palabras. En la penumbra de mi conciencia, ella me habló. No con voces, sino con el corazón. «No temas», decía, como si las olas de sufrimiento que me ahogaban pudieran calmarse con solo escucharla. Sentí un aire fresco que acariciaba mi piel, como si ella misma estuviera susurrando al viento. En ese instante todo el dolor y la tristeza parecieron desvanecerse, convirtiéndose en un eco distante. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera contenerlas. Eran lágrimas de una desesperanza antigua, de un dolor que había estado guardando en lo profundo de mí, y ahora brotaba como un río desbordado. Aquel instante se volvió eterno. A través de la neblina de mis pensamientos, como si estuviera despertando de un largo letargo, comprendí que había un camino a seguir. Sus ojos, aunque borrosos, estaban llenos de compasión, y en su silencio sentí que todo mi orgullo se desvanecía. Era un momento de rendición. Correos de esperanza se alzaban aún entre mis dudas. Sin embargo, un hilo de fe se formaba en mi interior. En aquel instante mágico, todo cobró sentido y me di cuenta de que ese encuentro no era un simple sueño. Era un llamado, una oportunidad para dejar atrás las sombras y abrirme a un nuevo camino. El dolor seguía presente, pero no era el mismo. Ahora había una luz delante de mí, un referente con el que la oscuridad no podía competir. La Virgen, en su sencillez, me mostró que la paz no era la ausencia de conflictos, sino un estado interno que debía buscar con valentía. Fue entonces que comprendí la magnitud de su mensaje, una revelación que me estaba transformando de adentro hacia afuera. Me desperté con el corazón palpitante.
sintiendo que cada fibra de mi ser estaba más viva que nunca. Los recuerdos de la presencia de María aún danzaban en mi mente, como una melodía suave que no podía olvidar. Lloré de nuevo, pero esta vez no era por la tristeza, sino por la luz que comenzaba a despuntar en mi ser. Sabía que el camino adelante no sería fácil, tendría que enfrentar mis demonios, trabajar en mis errores y pedir perdón a quienes había lastimado. Pero en el fondo del caos había surgido un destello de esperanza, un nuevo propósito que vibraba en mi interior. No podía dejar que ese milagro se desvaneciera. Con cada respiro renovaba mi promesa de buscar esa conexión, esa fuerza que había conocido en el sueño. Sabía que debería hacer un cambio, un gesto que rompiera con el pasado, así que salí del departamento como si cada paso me acercara más a la verdad. Aquel impulso me llevó a las calles desiertas, como un peregrino en busca de su destino. Era el inicio de un viaje, de una búsqueda interna que traía consigo la promesa de un futuro diferente. Y ahora, más que nunca, llevaba en mi corazón la certeza de que, a pesar de la oscuridad, siempre habría luz. Me senté en el terreno polvoriento, sintiendo la tierra bajo mis manos. El olor a hierbas quemadas se mezclaba con el sudor que corría por mi frente. Era un día cualquiera en una vida que ya no me pertenecía. Mientras las nubes cambiaban de forma, regresé a mi infancia, a los días en que la fe tenía un sentido verdadero. Esa fe que ahora había sido reemplazada por el escepticismo más profundo. Recordaba las historias de mi madre sobre la Virgen, su voz suave y soñadora, y cómo ella solía decirme que la vida era un camino lleno de luz, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Y sin embargo, aquí estaba, atrapado en mis propios demonios, luchando contra un vacío que nada parecía llenar. Fue entonces cuando lo sentí, una energía dibujando suaves líneas en el aire, un murmullo lejano que se hacía presente. Un escalofrío recorrió mi espalda y me hizo temblar. Miré a mi alrededor, buscando un signo, una presencia que me confirmara que no estaba solo en este momento sombrío. Fue como si el viento, que antes era un simple susurro, comenzara a elevarse en un canto sutil. Y bajando la mirada vi un destello. Aquella imagen en el suelo, ahora fragmentos dispersos, pareció temblar. Cerré los ojos y me dejé llevar por la sensación, como si todo lo que había creído, todas las barreras que había levantado, comenzaran a desmoronarse. Cuando volví a abrir los ojos fue como si una cortina de luz se hubiera levantado. En medio de esa claridad, la visión de la Virgen María se alzó ante mí. No era una forma específicamente definida, pero la sentía. Una energía vibrante y amorosa llenaba el aire a mi alrededor. Era un calor que no quemaba, que abrazaba con ternura cada rincón de mi ser. Sentía que su mirada atravesaba las barreras que había construido con tanto esfuerzo. Al fin, una conexión. Mis lágrimas comenzaron a caer sin control, cada una cargada de culpa, desconsuelo y al mismo tiempo de una paz que nunca imaginé que podría existir. Era un torrente emocional, el llanto de un niño perdido. La música de su presencia resonaba en un canto celestial, envolviendo mis pensamientos y mis miedos. En ese instante comprendí que yo no luchaba contra la fe de otros, sino contra el odio que había cultivado dentro de mí. Mi corazón, que antes se mantenía a la defensiva, comenzó a abrirse como si estuviera reconociendo algo olvidado. ¿Era posible que estuviera sintiendo la compasión por los que alguna vez consideré mis enemigos? Los ecos de sus risas, sus historias de esperanza, resonaban en mi mente mientras ligeras brisas acariciaban mi piel. Era un momento sagrado, pero en medio de ese abrazo luminoso, la duda titilaba como una sombra inquieta en el fondo de mi ser. ¿Era realmente ella o simplemente una ilusión creada por mi propio desespero? Me debatía entre el escepticismo y el deseo de creer. Mi orgullo, una prisión construida de rencores, comenzaba a tambalearse. Justo cuando me dispuse a hablar, una imagen de los ojos de mi madre, vacilantes pero llenos de amor, me detuvo. ¿Cuántas veces había dejado de lado el amor en favor del juicio? Cada lágrima que caía parecía ser un fragmento del muro que había levantado. Cada susurro de su luz me enseñaba a soltar, a ceder ante mi propia fragilidad. Mientras su presencia se desvanecía lentamente, una sensación distinta surge en mi interior. El aire, ahora menos denso, me daba la bienvenida a una nueva identidad. La sensación de que algo había cambiado se intensificaba. Ya no era solo el hombre que había rechazado el amor. Era alguien que comenzaba a entender que había belleza en la vulnerabilidad, que mi búsqueda no era en vano.
La imagen de la Virgen, aunque rota, todavía brillaba con un resplandor extraño. Sabía que tenía que enfrentar mi orgullo, enfrentar a aquellos que tanto había menospreciado. Pero antes de dar ese paso, la verdad se hizo eco en mi pecho. Hay momentos en la vida que son pasos hacia el perdón, un viaje que empieza con una decisión, y yo estaba listo para darlo. Esa mañana, mientras el sol se desperezaba lentamente en el horizonte, sentí en mi pecho una mezcla de ansiedad y determinación. Caminaba hacia la plaza, cada paso resonando en mi mente como un eco antiguo. El aire fresco acariciaba mi rostro, trayendo consigo las fragancias del día que comenzaba, pero también el peso de mi culpa. La gente se había juntado. Sus murmullos eran una olas de energía cruda, una tormenta de emociones que golpeaba mi pecho. Las miradas se clavan en mí, y cada una parecía tener un peso diferente: reproche, tristeza, incluso desprecio. Y en la soledad de la multitud me sentía más pequeño que nunca. Al llegar al centro de la plaza, el lugar todavía destilaba el resabio del escándalo. Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera tratando de romper cadenas invisibles. Quise gritar, pedir perdón, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. En ese momento el ritmo del mundo se detuvo. Todo lo que me rodeaba se desdibujó, y fue entonces que la sentí de nuevo. Aquella luz, la misma de la visión, comenzó a envolverme. No era deslumbrante, sino cálida, como el abrazo de una madre después de una larga ausencia. La fabricación de la realidad, con todo su dolor y arrepentimiento, se deslicó hasta convertirse en un murmullo lejano, y allí estaba ella de nuevo, la Virgen María. Mi visión no era simple, era un regalo sutil, una caricia para mi alma atormentada. Su presencia me envolvió, y con ella el espacio se llenó de esa fragancia de tierra mojada después de la lluvia. Su mirada, serena y comprensiva, atravesaba todas mis defensas. «Soy el amor que siempre has buscado, hijo mío». Sentí que decía no con palabras, sino con el silencio que se podía palpar. En aquel instante, cada lágrima que había contenido, cada pedazo de rencor que había abrazado, empezó a liberarse. Sentía que mis inhibiciones se evaporaban, dando paso a una calma que no había conocido antes. Mientras la multitud de miradas permanecía fija en mí, comencé a cuestionar cada decisión que me había llevado hasta aquel momento. El dolor de la ruptura de la imagen de la Virgen se volvía más claro. No era solo un objeto, era un símbolo de esperanza, un lazo que unía a las almas en búsqueda. En mi furia, había olvidado el lazo que nos unía. La visión de la Virgen me reveló que el odio era un peso que solo yo cargaría. Aquella luz dorada iluminaba mi ser. Cada rincón oscuro empezaba a llenarse de una nueva comprensión. El perdón es el único camino hacia la redención, resonaba en mi interior. Esa frase se convertía en el mantra que comenzaba a transformar mi angustia en una nueva forma de amor. Cuando finalmente desperté de aquel estado, el sol brillaba con fuerza, y el eco de su presencia todavía vibraba en mi corazón. La visión quedó grabada en lo más profundo de mi ser, como una marca indeleble que nunca podría olvidar. La imagen de la Virgen, que antes no era más que un símbolo roto, se tornó en un recordatorio de que incluso en la destrucción hay una posibilidad de sanación. Con cada paso que daba hacia la plaza, sentía que el peso de la culpa se aligeraba, que el rencor que había cultivado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse como el vapor de la mañana. La luz que me había abrazado en la visión era ahora parte de mí. Con cada mirada que cruzaba, con cada murmuro que escuchaba, mi corazón palpitaba con una nueva esperanza. Caminé hacia la cisterna, donde antes había volcado mi ira. Me detuve frente a la multitud, y el silencio se instaló. Sabía que debía hablar, que debían escuchar no solo mis palabras, sino el grito de mi corazón en busca de perdón. Un profundo aliento llenó mis pulmones mientras miraba aquellos rostros, aún llenos de desacuerdo y tristeza. Sería un primer paso, uno que nunca imaginé dar, pero en ese instante sentía la luz de la Virgen empujándome hacia adelante, a experimentarlo. Tenía algo que decir, algo que cambiar, y no podía dar marcha atrás. Esa brisa suave se convirtió en algo más. A medida que la luz alrededor de la figura femenina comenzó a intensificarse, un cálido resplandor abrazó la penumbra de la iglesia. Podía sentir el peso de los años que había llevado, de las decepciones, de las promesas que nunca cumplí. Los aromas de la madera y el incienso se entrelazaban, creando una sinfonía sensorial que me hizo cerrar los ojos por un momento.
temeroso de perder ese instante. En ese silencio el latido de mi corazón resonaba como un tambor distante, mientras un murmullo tibio de amor inundaba el aire. Sentí que estaba a punto de encontrar algo que había estado buscando toda mi vida. La figura se acercó lentamente, y aunque no podía distinguir su rostro, había una familiaridad en su presencia que me erizaba la piel. Entonces el entorno cambió. De repente no estaba más en una iglesia vacía. Era como si transitáramos por un lugar suspendido en el tiempo. A nuestro alrededor vi rostros de personas que alguna vez habían encontrado consuelo en el amor divino. Las lágrimas brotaron de mis ojos, y no era solo tristeza, era una mezcla de anhelos, pérdidas y felicidad. Quería gritar, pero no podía. Estaba atrapado entre lo mundano y lo celestial. Fue entonces cuando comprendí que la Virgen no venía a salvarme de mis cargas, sino a enseñarme cómo llevarlas con dignidad. Mis problemas, mis dudas, eran parte de un tejido mucho más grande, un patrón que solo se revela a quienes se atreven a mirar más allá del dolor superficial. La luz que me rodeaba parecía hacerse eco de mis propios sentimientos, y el murmullo de amor en la atmósfera comenzó a resonar en mis huesos. Era un canto de liberación. Con cada latido, cada parpadeo, mi corazón se destapaba como una flor que anhela la luz del sol después de un largo invierno, y en ese instante sagrado sentí su mano suave y cálida posarse sobre mi hombro, como si me alentara a seguir adelante. La presión en mi pecho se disipó y por primera vez en mucho tiempo respiré profundamente, llenando mis pulmones con la esperanza que creía perdida. Allí estaban mis dudas, estimulando mi mente e invitándome a cuestionar todo, pero ahora había una nueva voz que también resonaba dentro de mí, susurrándome que la fe era un viaje, no un destino. La serenidad en mi interior era profunda y palpable, casi como un abrazo. Mi mente comenzó a clarearse. Cada lágrima caída se volvió un peldaño hacia una nueva comprensión. No tenía que ser perfecto ni tener todas las respuestas. Ahí, en esa conexión divina, entendía que la verdadera fuerza estaba en mi vulnerabilidad, en mi capacidad de amar y de reconocer mis propias fragilidades. Sentía que ese encuentro no había sido solo por mí, sino también por aquellos que me rodeaban, por cada alma que había perdido la esperanza. El brillo de la luz a mi alrededor se intensificó y mi corazón, antes pesado, comenzó a volar. Pero antes de que pudiera articular mis pensamientos, la luz comenzó a desvanecerse, como si ella misma supiera que era hora de partir. En mi interior, una voz me instaba a no dejar que este momento se deslizara entre mis dedos. Sabía que el viaje apenas comenzaba. Con cada susurro del viento que pasaba, me sentí más fuerte, más decidido. Miré hacia la puerta de la iglesia, donde la luz del sol empezaba a filtrarse, y supe que la transformación que había comenzado en mi alma debía continuar. Era solo el inicio de algo que prometería cambiar no solo mi vida, sino también la de aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. La noche era profunda y el aire frío se deslizaba por las rendijas de la ventana, como si el mismo universo intentara entrar en aquel cuarto plácido pero lleno de sombras. Mi mente divagaba entre recuerdos de risas y juegos con Ana, Lucía, momentos que parecían tan lejanos, tan distantes. Ante mí, su figura dormida era un recordatorio de lo efímero que es todo. Cerré los ojos, aferrándome a esa idea, lo efímero, y en ese instante de introspección, el silencio se hizo ensordecedor. Era como si el mundo hubiera decidido detenerse a escuchar mi agonía, mientras el dolor se apoderaba de mi pecho. Las lágrimas empezaron a brotar. No podía contenerlas. Grité su nombre en un susurro, una súplica. El vacío se llenó con ese eco, y por un momento el cuarto parecía resonar con mi desesperación. Fue en ese silencio aterrador, donde la angustia y la soledad se entrelazaban, que sentí un roce cálido en mi mejilla. Abrí los ojos desconcertado. La habitación seguía oscura, pero había algo en el ambiente, una energía vibrante que parecía fluir como un río sagrado. En mi interior, una chispa de esperanza despertó. La mezcla del miedo y de la calma que ahora comenzaba a llenar cada rincón de mi ser era abrumadora. No sabía si era el cansancio jugando con mi mente o algo más. Pero cerré los ojos de nuevo, dejándome llevar por esa sensación envolvente. Mis pensamientos se aquietaron como si el viento hubiera arrastrado toda la tormenta que los azotaba. Y entonces ocurrió. Fue un destello apenas perceptible, pero iluminó la habitación de una manera que nunca había experimentado.
Una figura apareció en la penumbra, etérea, como un reflejo que danzaba entre los rayos de luna. La Virgen María. No era un fenómeno de luz deslumbrante. Era simplemente ella, con su mirada serena que hablaba a mi quebrantado corazón. La duda que había sido mi compañía constante se disipó en la calidez de su presencia. Era como si durante toda mi vida hubiera tenido una verdad oculta ante mis ojos, y ahora ella me la revelaba con cada parpadeo. Su voz, suave como un murmullo en el viento, llegó a mis oídos derritiendo el hielo en mi pecho. Gael, no temas. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Ella comprendía mi sufrimiento, leía mis pensamientos, sin necesidad de palabras. La aceptación comenzó a brotar de mi interior, como la flor que se abre al sol tras un largo invierno. En su mirada vi el reflejo de mi angustia, pero también sentí que en ese rincón oscuro de la habitación había demasiada luz esperando ser descubierta. No controlas todo, parecía susurrar, pero siempre hay un camino hacia lo que realmente importa. Mi mente giraba, buscando respuestas, pero cada respuesta que ansiaba reemplazaba mi orgullo por una humildad recién descubierta. Ella me ve, ella entiende, pensé. Poco a poco, la pena se transformó en algo más. Agradecimiento, quizás. La figura de María comenzó a brillar, despidiendo un halo de luz suave que me envolvía como un abrazo. Me di cuenta de que el milagro no era el alivio inmediato del sufrimiento, sino esta conexión con mi propia fragilidad. Mi corazón estallaba de emociones contradictorias, mientras una mezcla de alivio y lucha interna se apoderaba de mí. Aprendí que en esa oscuridad no estaba solo. Había una chispa de esperanza que encendía mi alma, una voz dentro de mí que me recordaba que todo lo que había vivido no era simplemente para sufrir. Y en ese momento supe que mi viaje espiritual acababa de comenzar. A medida que la luz de María comenzaba a desvanecerse en la negrura, no podía dejar de mirar su figura que se desdibujaba lentamente. Cada segundo de su presencia había cambiado algo dentro de mí. El peso en mi pecho se aligeró, mientras una nueva comprensión florecía. No se trataba de respuestas a mis plegarias, sino de aceptar el sufrimiento como una travesía en la que podría encontrar la paz. La imagen de mi pequeña, su dulce rostro buscando consuelo, volvió a mi mente, y en ese instante supe que el amor era el hilo que nos unía. Aunque el camino aún no estaba claro, había algo nuevo en mi interior que irradiaba confianza. Mientras mis ojos se cerraban nuevo en un estado de paz, sentí que una voz en mi alma me decía: confía, el viaje apenas comienza. Sentado en la penumbra de la plaza, con la humedad de la noche abrazándome, sentí que el aire se tornaba espeso, como si cada gota de silencio me atravesara. No era el ruido lejano de las risas ni las conversaciones de la gente lo que me afectaba, sino un profundo eco interno. Y allí, con el alma desnuda, vi algo más que sombras. Sentí su presencia. Era como si de repente la brisa tomara forma. Una caricia suave que me envolvía con la fragancia de aquellas flores que adornaban su imagen en mi infancia. Un aroma que olvidé en mi soberbia, pero que ahora despertaba recuerdos dormidos. Las luces de la plaza comenzaron a bailar, titilando en un ritmo que parecía marcar el compás de mi propia existencia. Cerré los ojos dejándome llevar por el murmullo del viento y en ese instante vi su rostro. No era un rostro perfecto, sino el de una madre que, con una serenidad incomparable, me observaba desde una distancia que no existía. Mis pensamientos se entrelazaron con su mirada, y por un momento sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía, dejando solo su luz. Ella estaba allí, percibiendo cada rincón de mi alma, reconociendo mis heridas y mis dudas. Las lágrimas comenzaron a brotar, primero tímidamente, luego como un torrente. Cada gota que caía llevaba consigo el peso de años de desconfianza y desesperanza. No sabía si debería sentir vergüenza o alivio, pero el solo acto de llorar se sentía tan liberador, como quitarse un manto que se volvía cada vez más pesado. No había necesidad de palabras, solo el profundo entendimiento que fluía entre nosotros. Era un diálogo silencioso, donde ella hablaba una lengua que iba más allá de las palabras, tocando las fibras más profundas de mi ser. De repente, una leve brisa acarició mi cara y dentro de ella sentí su risa. Era un sonido que no podía escuchar, pero que resonaba dentro de mí como una melodía perdida. Su risa
Anunciaba que no había juicio, que cada paso en mi trayecto había sido válido. Entonces sentí como mi orgullo empezaba a desmoronarse, como un castillo construido sobre arena. Mi resistencia, esa que había defendido con tanto fervor, se desvanecía en la inmensidad de su mirada amorosa. Era la invitación a la rendición, a la entrega. Comprendí que en cada inseguridad que rechacé, ella siempre había estado esperando como un faro en la tormenta. En ese instante, con las lágrimas aún fluyendo, el aire se tornó más cálido. Las luces, ahora más intensas, recordaban el brillo de las estrellas en una noche clara, y entre este espectáculo de luz apareció una mariposa. Su danza era delicada como un susurro que atravesaba el espacio. Se posó suavemente en mi mano y sentí su liviandad. ¿Era esto un milagro? En aquel rápido contacto comprendí que ella era un símbolo de transformación, de renacimiento. Mi corazón latía como nunca lo había sentido, una cadencia nueva que me embrujaba y asustaba. A la vez, era un llamado a abrirme de nuevo, a reimaginar lo que creía perdido. La mariposa despegó suavemente, alzándose hacia el cielo estrellado como si me instara a seguirla. Mi mente giraba incesante mientras miraba su trayectoria, consciente de que en ese vuelo estaba la esencia de lo que había anhelado toda mi vida. De repente, todo lo que había vivido, cada tropiezo y cada desilusión, se entrelazaba en un tejido sagrado que me daba fuerza. Era la promesa de la transformación, el susurro de un amor eterno que rompía las cadenas del miedo y del orgullo. Me levanté del banco sintiendo que el camino apenas comenzaba, y aunque temía lo que podía venir, una luz guía emergía en mi interior, empujándome a seguir, paso a paso, en esta travesía de redescubrimiento. La tristeza envolvía mi ser como una sombra oscura que me seguía a cada paso. Era un sentimiento denso, arraigado en mi pecho y que luchaba por salir. Fue en esa noche, cuando todo parecía estar en su contra, que volvió a aparecer. La mujer del manto azul, en toda su dulzura y gracejo, se presentó ante mí de manera casi etérea. Su figura se formó lentamente en la bruma del espacio que me rodeaba, mientras el aire parecía volverse más suave, como un suspiro profundo que invitaba a la calma. Su mirada, llena de compasión, iluminó un rincón de mi alma donde la desesperación había encontrado su morada. Al cruzar su mirada con la mía, el tiempo se detuvo. El silencio era tangible, una conexión casi mágica se formó en el aire. Yo seguía sintiendo la culpa pesando como una piedra en mi corazón, pero en su presencia esa carga comenzó a desvanecerse. El aroma del romero se hacía cada vez más fuerte, trayendo consigo el eco de viejos recuerdos, momentos de felicidad donde la fe y la inocencia danzaban en un mismo compás. De pronto, una calidez recorrió mi cuerpo, como si ella hubiera liberado luz en mi interior. No era solo el recuerdo de un amor perdido, era la promesa de un renacer que aún podía ser mío. Las lágrimas comenzaron a fluir, y esta vez no era solo por el pesar de lo que había hecho, sino por esa conexión tan sabia y tierna que creía olvidada. Sentí que ella estaba allí, no para juzgarme, sino para recordarme que el amor existía aún en la oscuridad. En un instante su mano pareció posarse en mi cabeza, una caricia suave que desató un torrente de emociones reprimidas. «Espera», susurró su esencia como un viento acariciando las hojas. «Aún hay oportunidad». Mi corazón palpitaba. Cada latido era una súplica silenciosa, pero en medio de esa vorágine, un vacío me asaltó. ¿Cómo salir de este laberinto que yo mismo había creado? Mientras yo me debatía entre el deseo de cambiar y el orgullo que me anclaba en la culpa, ella continuaba mirándome. En sus ojos vi reflejado cada uno de mis miedos. La risa burlona de aquellos que me rodeaban volvía a resonar en mi mente, pero esta vez se convertía en un eco distante, un murmullo que se podía superar. Fue entonces que comprendí que cada lágrima derramada era un paso hacia la liberación. El amor no se ha ido, nunca se fue, parecía decirme, llenando mi ser de su luz sanadora. La presión en mi pecho se fue aligerando y por primera vez el silencio se tornó en paz. Sentí que faltaba algo. Esa transformación que buscaba debía estar marcada por un gesto, algo que rompiera definitivamente con el ciclo de culpa y orgullo. Así, decidido, abrí mi boca, como si quisiera gritar lo más profundo de mi ser. La imagen de la Virgen. En mi mente comenzó a transformarse en un símbolo, una luz cálida que iluminó cada rincón de mi desesperación. La paz que me inyectaba se convertía en un grito interno por renacer.
En ese instante el viento sopló con fuerza, y el aroma de la tierra húmeda invadió mis sentidos a cada paso que iba a dar. Era simbólicamente un nuevo comienzo. Y ahí estaba yo, parado en el umbral de una nueva era en mi vida, sintiendo los latidos de mi corazón resonando con promesas de renovación, de cambio. A pesar de ese despertar, el pensamiento persistía. ¿Cómo podría explicar todo esto a los demás? Aún existía el miedo al juicio ajeno, a la incomprensión. Pero en ese silencio cargado de dimensiones, supe que esa transformación ya había comenzado. Con cada respiración, con cada susurro del viento que me acariciaba la piel, decidí que debía ir más allá. Supe que los días venideros serían desafiantes, pero también estaban llenos de luz, de una esperanza que quería gritar al mundo. A medida que la luz de la luna iluminaba mi alma, sentí que estaba listo para dar el primer paso hacia la verdad que había estado buscando en mi corazón. La noche se volvió densa a mi alrededor. Los ecos de mis pensamientos eran como olas en una tormenta. En mi pecho, sentía la angustia de un padre que observa inerte el sufrimiento de su hija. Cerré los ojos con fuerza, esperando que el mundo exterior desapareciera, que pudiera esconderme de la realidad. Pero esa necesidad de huir se desvaneció cuando, de monet tempo, pronto sentí un suave roce en mi brazo. Era un gesto tan sutil, como si una brisa tibia me acariciara la piel. Abriendo los ojos miré a mi alrededor. La plaza estaba vacía y la oscuridad se había convertido en un manto. Pero en mi interior una luz comenzaba a brillar. Fue entonces que la vi. No de forma concreta, sino como una sombra luminosa que danzaba entre las luces distantes de la calle. Era la Virgen María, una figura etérea, un destello de amor maternal que iluminaba la penumbra. Su presencia era reconfortante, como si mi propia madre estuviera al lado, ofreciéndome su abrazo tierno en momentos de desasosiego. Sentí que mi corazón latía con más fuerza, y aunque la razón me gritaba que solo era mi imaginación, mi ser entero se sumergía en la calidez de ese amor. Las dudas empezaron a desvanecerse, como nubes dispersándose ante el resplandor de un nuevo amanecer. De repente se hizo el silencio. Todo lo que antes me rodeaba se desvaneció. El murmullo de la ciudad, el sonido de los coches, los pasos lejanos. Solo quedaba esa sensación de paz, como si el universo estuviera alineado en ese instante. Creer es sanar, resonaba en mi mente, como un mantra que se repetía una y otra vez. Era un susurro que emanaba de aquella figura brillante, un mensaje que atravesaba mis inseguridades y despertaba algo que había sido reprimido dentro de mí. Mis lágrimas comenzaron a fluir. No eran simples lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Pude sentir cada gota como un peso que se deslizaba por mis mejillas, llevándose mis miedos, mi orgullo. En ese cálido abrazo de la Virgen encontré valor para aceptar lo que tanto había negado. La figura de Ana Lucía apareció nuevamente en mi mente, su rostro enfermo, pero también su sonrisa esperanzadora. Empezaba a comprender que no solo debía luchar por ella. Era hora de permitir que el amor de María disipara mis barreras, que iluminara los rincones oscuros de mis pensamientos. No obstante, una duda sombría comenzó a acecharme otra vez. La imagen de Ana Lucía luchando por su vida y la posibilidad de un milagro parecían dos lados de una misma moneda, fe y escepticismo. ¿Y si esto no es suficiente? ¿Y si mi fe no arregla nada? Las preguntas giraban en mi cabeza como un tornado, arrastrando mi tranquilidad, pero el calor que había invadido mi ser era inconfundible. Era una señal de que el diálogo que tenía con la Virgen era real. En ese vaivén de emociones, comprendí que el verdadero reto era dejar de lado mis dudas, abrir mi corazón y entregarme al amor que, como un río sereno, fluiría hacia mi hija. Aquel abrazo sutil de María se convertía en no solo consuelo, sino en la llamada urgente a creer. Lentamente empecé a sentir que esa luz no solo iluminaba esa plaza oscura, sino que se expandía dentro de mí, creando un espacio donde la esperanza lograba florecer. Me quedé allí, parado, embelesado por la revelación de que no estoy solo en esta lucha. La Virgen me ofrecía su amor infinito, me instaba a romper con el peso del orgullo y a compartir ese amor con mi hija. En ese momento comprendí que la transformación que anhelaba no era simplemente para Ana Lucía, sino también para mí. Era un despertar a una nueva vida, a una nueva fe que prometía vivir, no como un hombre quebrado, sino como un padre dispuesto a enfrentar lo inesperado, mirando el horizonte con nuevos ojos.
Pero así como llegó la luz, también sentí que la figura de María empezaba a desvanecerse en la penumbra. No se alejaba en el sentido físico, más bien se sumía en mi ser, imbuyendo cada fibra de mi existencia con su amor. Mi corazón palpitaba intensamente, y la convicción de que debía creer se anidaba con fuerza en mí. Respiré hondo, sabiendo que el siguiente paso en este viaje debía ser decidido, audaz. La plaza, antes opresora, era ahora el escenario de mi renacimiento. Pero aún había un camino por recorrer, un cambio que estaba más allá de mí, que afectaba a Ana Lucía, a nuestra familia. No podía detenerme. La Linot Spot, presencia de lo divino, me guiaba, y aunque la sombra de la duda se mantuviera cerca, un nuevo camino se abría ante mis ojos. No recuerdo la última vez que me sentí tan perdido. Las noches se mezclaban con la soledad, y el día a día se convertía en un ciclo interminable de rutina y silencio. El eco de mis pensamientos retumbaba en las paredes de mi propia mente, hasta que una noche, mientras el mundo parece dormir, las sombras se arrastraron conmigo y sentí el peso de todo lo que había callado. Fue en ese momento que la atmósfera a mi alrededor cambió. Una brisa suave me acarició el rostro, trayendo consigo una fragancia de flores blancas, algo tan familiar, tan reconfortante. En mi corazón, una chispa de esperanza titiló y decidí cerrar los ojos dejándome llevar por esa sensación. De repente me encontré en un lugar lleno de luz. Era una luminosidad cálida que no quemaba, sino que envolvía como un abrazo de madre. Allí, en el centro, estaba ella, la Virgen María. Su presencia era como un faro en medio de mi tormenta interna. No había palabras, pero su mirada hablaba más que 1000 discursos. Era una mirada de amor, de profunda compasión, como si conociera cada rincón de mi corazón, cada dolor oculto detrás de una sonrisa falsa. ¿Por qué la tristeza ha invadido tu ser?, preguntó en un susurro que resonó en mí como un eco. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos y sentí una necesidad apremiante de desahogar toda mi angustia, de exponerle mis vergüenzas, mis miedos a él. Silencio pesaba, me envolvía y a su vez me liberaba. Tuve la impresión de que el tiempo no existía allí, que todo lo que había vivido era solo una sombra frente a la luz que emanaba de su esencia. Lentamente empecé a abrirme, recitando mis inseguridades como un niño pequeño que busca consuelo en los brazos de su madre. He fallado, he perdido la fe en mí mismo y en los demás, le dije entre sollozos. La paz que emanaba de ella me envolvió aún más y por primera vez sentí que podía ser sincero, sin miedo a ser juzgado. En sus ojos vi reflejadas mis dudas y al mismo tiempo la posibilidad de sanar. La conexión que creí perdida renovó mi espíritu como un rayo de sol en medio de un día gris. No sé cuánto tiempo estuvimos en esa conexión sublime. Cada segundo se sentía como una eternidad, como si el universo estuviese conspirando para que entendiera que no estaba solo en esta lucha. Entonces, con su mano extendida, me dio un simple gesto de amor, un roce suave sobre mi cabeza, como un bálsamo para el alma. En ese toque sentí que todas mis cargas se aligeraban. La inseguridad comenzó a desvanecerse. Ya no era solo un hombre roto, era un hijo que podía encontrar su camino de regreso a la luz. Como si la bruma de la desesperanza se estuviera disipando lentamente, un nuevo propósito empezó a florecer en mí. Desperté abruptamente, el eco de su voz aún resonando en mi mente. Me senté en la cama sintiendo el sudor frío en mi frente y miré por la ventana. El cielo brillaba, pero había un peso palpable en el aire, un anticlímax de lo vivido. ¿Qué debía hacer ahora?, me preguntaba, asustado por el cambio que comenzaba a gestarse en mi interior. La imagen de la Virgen, su mirada serena, persistía en mi memoria, iluminando la oscuridad que había habitado por tanto tiempo. Cada suspiro que tomaba me acercaba más a la realidad de que esta experiencia había cambiado algo en mí. Ya no podía ignorar el llamado a la transformación, pero el camino a seguir no era claro, y los fantasmas del pasado empezaban a susurrar dudas nuevamente. Tomé la decisión de salir, de buscar a aquellos que habían compartido conmigo esta angustia, esta incertidumbre. La plaza, que antes parecía estar llena de sombras, ahora vibraba con una energía nueva en mi corazón. Te busqué entre las caras conocidas, y aunque no tenía respuestas, sabía que debíamos restaurar no solo la imagen de la Virgen anciana y desgastada, sino también la fe en nosotros mismos, en nuestra comunidad.
En cada paso sentía como el impulso de unidad cobraba forma, moldeándose como el barro que se convierte en algo hermoso, pero aún quedaba dentro de mí una parte que temía el rechazo, el fracaso. ¿Sería realmente digno de este nuevo inicio? Y así, mientras caminaba bajo la luz incipiente del amanecer, con cada paso resonando con la latencia del cambio en mi corazón, comprendí que este viaje no era solo mío, sino que reflejaba un eco en cada uno de ustedes, quienes también buscan respuestas en las oscuridad. ¿Qué miedos hoy se aferran a sus almas? ¿Qué sombras los persiguen? Esta experiencia con la Virgen María fue un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay un amor divino que nos abraza, que nos invita a sanar y transformar. No se trata de que seamos perfectos, sino de reconocer nuestras vulnerabilidades, de abrirnos a la posibilidad de reconstruir lo que creemos perdido. En esta travesía a veces tambaleamos, pero nunca estamos solos. La luz que una vez sintieron apagarse puede volver a brillarte. Estoy aquí hoy, no solo para contar mi historia, sino para que ustedes también compartan las suyas. ¿Alguna vez se sintieron tocados por lo inexplicable o guiados por esa mano cálida que parece surgir del silencio? Les invito a dejar sus relatos en los comentarios, a abrir su corazón a una comunidad que también busca ese vínculo. Suscríbanse a El Manto de María para que no se pierdan los próximos testimonios, para que juntos sigamos explorando las historias de fe que pueden cambiar nuestro entendimiento y despertar algo que tal vez creíamos olvidado. No olviden, en el próximo video exploraremos más sobre las apariciones de María y los milagros que han tocado vidas, así que acompáñenme en esta búsqueda continua. Recuerden, cada paso en este camino es un acto de valentía. Y como dijo la Virgen en mi revelación, el amor no se rompe, perdura. Sigan confiando, sigan buscando, porque el viaje apenas comienza. Con cariño les habla Jorge López.